Entonces voy a empezar a grabar después voy a subir la plática como siempre en la página. Y bueno, vamos a dar inicio. Esta plática surge, es muy curioso, llevamos como 3 pláticas que hablamos de matemáticas y arte. Y estaba yo platicando con el doctor Falcón y le decía que ha sido un tema, creo que de mucho interés. Y yo le platicaba del cambio de programa que hubo para el área de humanidades, que los alumnos antes era el tema de cálculo y ahora ya se viene en el programa a hablar de fractales, hablar de proporción áurea. Entonces creo que necesitamos herramientas para esas clases. Y entonces yo creo que de ahí viene el interés. En la plática pasada la profesora Raquel nos hablaba de fractales y entonces yo les platicaba del compás áureo y me pidieron una plática. Les voy a contar un poquito la historia. Yo llegué a dar clases en una prepa particular y me dijeron que diera clase en área 4. Era cuando en aquel entonces el programa era de cálculo, entonces era muy, muy complicado, ¿no? Yo decía, ¿qué debo hacer para que estos alumnos volteen a ver las matemáticas de una forma diferente? La mayoría de ellos de entrada odian la materia. Muchos de ellos entran a área 4 para no llevar matemáticas, ¿no? Y entonces, yo tenía esa duda. Voy a compartir pantalla. Y entonces, cuando llego yo a esta escuela a dar la clase, digo, bueno, los alumnos de área 4 han llevado matemáticas desde el kinder y es muy probable que este sea el último año que lleven matemáticas. Y algo tengo que hacer para que se reconcilien con ellas, ¿no? Y entonces, eso fue yo llegué a esa escuela hace 15, 16 años. O sea, todavía estaba, les digo, el programa de cálculo. Y entonces, ay, no avanza. Y entonces yo dije, ¿qué hago? Matemáticas para alumnos del área de humanidades. ¿Cómo acercar a los alumnos a las matemáticas? Entonces yo tenía aquí, dije, voy a identificar los intereses de los alumnos. En la escuela donde yo trabajaba, la mayoría de esos alumnos iban a estudiar historia, filosofía, había muchos que iban a estudiar artes plásticas. Y entonces dije, bueno, me tengo que relacionar mi materia con materias del área de humanidades. Entonces, la respuesta fue, hay que relacionar matemáticas con el arte. No tenía nada que ver con mi programa, pero dije, ok, voy a acabar con el programa, pero les voy a dejar trabajos que tengan que ver con esto, con relacionar matemáticas con arte. Y entonces fui con los profesores del área de humanidades y le dije, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no hacemos un proyecto entre todos? Y entonces vamos a hacer un proyecto interdisciplinario. Lo que queríamos era realizar un proyecto que relacione las distintas disciplinas. Quedamos que los alumnos iban a trabajar de forma individual o en parejas. No queríamos grupos muy grandes, equipos grandes, porque luego no trabajan los alumnos, ¿no? Cuando son más de 3, ya no trabajan. Cada profesor deberá evaluar el trabajo realizado desde su materia. Muchas veces dicen, oye, puedes tomar en cuenta, o sea, los profesores dicen, puedes tomar en cuenta este trabajo, y dicen, bueno, tú pásame la calificación y yo se los tomo en cuenta. No era ese el caso. Yo lo que quería era que los profesores tuvieran algo que calificar, algo suyo en este proyecto. Queríamos que los alumnos se involucraran en la elaboración del proyecto y que aprendan de él. Queríamos algo novedoso que no pudieran encontrar en internet para evitar el copy-paste o el plagio que estoy tratando de moda. Los profesores involucrados deben de tener la disposición para asesorar a los alumnos. Yo llegué a invitar a los profesores, no era obligatorio, pero deben de tener la disposición de asesorar a los alumnos. Y fue así como surgió este proyecto que se llama Deconstruyendo el Arte. Yo ya no estoy trabajando en esa escuela, pero este proyecto duró 10 años. Estuvimos 10 años haciendo el proyecto, cada vez lo mejorábamos.
Y les voy a platicar un poquito de este proyecto. El objetivo del proyecto era realizar un trabajo interdisciplinario para favorecer el análisis y la investigación de una obra de arte, específicamente fotografía o pintura. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y hacer esta investigación a partir de diferentes perspectivas que ofrecen las materias que se integran al proyecto. El primer año que lo hicimos, también incluimos arquitectura y escultura. Eso nos complicó muchísimo, porque ahorita les voy a explicar, el trabajo que hacíamos era una diagramación, que eso lo necesitamos en algo plano. El hecho de que tuviera volumen nos complicaba mucho. Entonces, por eso nada más fotografía o pintura. O sea, con los años fuimos aprendiendo y fuimos mejorando el proyecto. Al final, los alumnos tenían que entregar un video con toda esta investigación. El proyecto lo llamamos Deconstruyendo el Arte, tomando la idea de la deconstrucción. Es un concepto que se emplea en el terreno de la filosofía. El término fue propuesto por el filósofo francés Jacques Derrida. Deconstruir consiste en deshacer, en desmontar algo que se ha edificado o construido o elaborado, pero con el fin no de destruirlo, sino de comprender cómo está hecho, cómo se ensambla y cómo se articulan sus partes. Entonces los alumnos una obra de arte la iban a desmenuzar y lo más importante es que desde diferentes miradas, ¿no? Desde la mirada de historia del arte, de filosofía, matemáticas. Y entonces la idea era que los alumnos se adentran en la obra. Las materias que estaban involucradas, siempre que hicimos este proyecto, cuando había un profesor que se iba, llegaba uno nuevo, lo invitábamos y siempre aceptaron. Era un proyecto muy noble, los profesores estaban muy dispuestos a trabajar. Entonces, las materias eran historia del arte, historia de la cultura, doctrinas filosóficas, y EXE, que es investigación al estudio de ciencias sociales y económicas. Esta parte hacían una investigación, un trabajo escrito. Y comunicación visual y matemáticas, hacíamos lo que era la diagramación. También entraba literatura con la estructura de un guión para la elaboración del video. Voy a explicar un poquito cómo llevamos a cabo este proyecto. Entonces, los alumnos de área 4 realizan una deconstrucción de una obra de arte elegida por ellos. Eso era lo más importante. Ellos eligen qué obra usan. Creo que esa era una parte de que fuera atractivo para los alumnos. Entonces, había un día que nos juntábamos todos los profesores, era por ahí de noviembre, diciembre, y nos presentábamos ante el grupo, ante área 4, éramos todos los profesores y les decíamos, vamos a hacer este proyecto, les explicábamos de qué se trataba, ¿no? Entonces, lo primero que tenían que hacer era elegir la obra y registrarla. Entonces, yo llevaba un control en una carpeta, hacíamos unas fichas de registro donde apuntaban el nombre o los nombres, porque podían ser por parejas de los alumnos, qué obra iban a trabajar. Tenía que ser una obra reconocida, ¿no? Que tuviera una ficha técnica. Y yo les decía, porque nunca falta que diga, mi abuelita pintó este cuadro. Bueno, a menos de que la abuelita fuera Frida Kahlo, ¿no? Entonces, bueno, yo les decía, tenía que ser una obra reconocida. Era impresionante la variedad que nos llegaban. O sea, nos llegaban cuadros muy tradicionales, muy clásicos, cuadros muy novedosos, nos llegaban portadas de discos, eso les encantaba a los alumnos. Y estaba bien para el estudio, nos funcionaba la portada de disco. Entonces, una vez que elegían la obra, no se podían repetir, no podía que en un año hubiera dos iguales, ¿no? Después hacían un trabajo escrito con las materias que les expliqué acá. Historia del arte, cada profesor decía, yo les voy a pedir que me pongan el nombre del autor, en qué época vivió, cuál era la corriente artística, qué influencias tenía, en fin. Entonces, cada profesor les pedía que tuviera ciertas características el trabajo escrito. Entonces, hacían un solo trabajo. Los alumnos
de verdad hacían unos trabajos excelentes porque era un solo trabajo para muchas materias. Eso les convenía a ellos. Entonces, hacían un trabajo escrito, entonces los profesores ya les pedían, tal fecha entregan el trabajo escrito. Después hacían una diagramación en donde entramos comunicación visual, que era la materia de arte, y explicamos un poquito la diagramación. Ahorita me voy a enfocar en eso. Y después el profesor de literatura, uniendo el trabajo escrito y la diagramación, tenían que hacer un video. Los primeros videos nos los entregaban en CDs, porque era lo más fácil para calificarlo, ¿no? Teníamos que calificar varios profesores y varios trabajos, entonces nos daban unos CDs, entonces también pedíamos que hicieran la cajita, hicieran una portada del disco, también hacían cosas maravillosas. Ya después, pues ya las computadoras ya no leían discos, entonces tuvimos que movernos y decir, bueno, ahora lo van a subir a YouTube, en fin. Entonces, voy a explicar un poquito desde matemáticas qué hacíamos. Entonces, ¿qué es una diagramación? La diagramación cumple la función de organizar estratégicamente en un espacio las imágenes por categoría, relevancia, jerarquía, color, luz. La idea es darle un equilibrio visual a la obra. Y entonces así podemos identificar los elementos que hacen que la pieza sea agradable e invite a ser vista. Entonces la idea era, vamos a buscar las partes importantes de la obra. Entonces yo les hablábamos de 3 diagramaciones en particular. Simetrías, proporción áurea y puntos de fuga. Entonces era una clase que yo les daba a la hora de matemática, les decía, ¿se acuerdan de lo que era la simetría? Y siempre me daban el ejemplo de la mariposa que dibujaban en primaria. Les digo, efectivamente, es un eje en donde lo que hay de un lado hay del otro. Pero aquí no estamos buscando lo mismo, estamos buscando equilibrio. Entonces, traigan su obra, les decía a la clase, traían su obra impresa en una hoja normal, una hoja carta, y a ver, tracen a la mitad, ¿qué ven? ¿No? O tracen en horizontal o vertical o en diagonal, y ¿qué ven en su obra? También les hablábamos de la radial, la simetría radial, que esa es más complicada encontrarla en obras de arte. Les decía, esas más bien se encuentran en las cúpulas de las iglesias, en los vitrales. Bueno, entonces fíjense qué interesante. Les decía, por ejemplo, esta obra. Tracen una línea a la mitad, esto se ve claramente el equilibrio que hay, ¿no? Entonces aquí está la persona y esta es como una imagen en el espejo. O vean la obra de aquí abajo. Si trazamos una línea vertical, ¿cómo se hace este equilibrio? Hasta el pie este que está recargado de este lado, como que se compensa con la cabeza que está de este lado. A mí esta obra me encantó porque si trazamos una recta vertical, se ve claro, ¿no? El equilibrio que hay de un lado y del otro. Pero también si se traza una horizontal, o sea, como que es un cuadro abajo y uno totalmente diferente arriba. Entonces, con puras rectas, los alumnos se maravillaban lo que encontraban. Y pues bueno, aquí les puse un ejemplo de la radial, que esa era muy complicada encontrarla, ¿no? Entonces, ahí en clase dibujaban, trazaban sus rectas horizontales, verticales, diagonales, y les decía, a ver qué ven. Había unos que no encontraban nada, pero había otros que sí encontraban muchas cosas. Entonces, este era un tipo de diagramación. La otra era puntos de fuga. Esa la explicaba más la maestra de dibujo, ¿no? La maestra de arte, que se explicaba lo que era el punto de fuga. Hay obras en donde hay 2 puntos de fuga. Eso es más bien de dibujo técnico. En fotografía, bueno, se da muchísimo el punto de fuga. En esto no me voy a detener. Y esta es la parte que más nos interesa, la proporción áurea. Yo en la clase les explicaba, a ver, ¿qué es eso? ¿Han oído hablar del número de oro? Sí. ¿Y de dónde sale? Entonces era desde explicar de dónde sale, ¿no? Que yo supongo que esto, muchos no lo sabían los alumnos. Entonces yo les decía, agarren un segmento
y dividan donde mide 1, 1 centímetro, 1 metro, 1 decímetro, lo que sea. Donde mide 1. Lo demás va a medir X y el segmento completo es 1 más X. Y entonces, al buscar, los griegos buscaban la proporción perfecta. ¿Qué es la proporción perfecta? Un medio, un tercio, un cuarto, porque hay muchos alumnos que no entienden ni siquiera qué es proporción, ¿no? Entonces, cuando ya les hablaba de un medio y un tercio, ya como que captaban de qué se trata una proporción. Entonces, les decía, lo que estamos buscando es que al dividir este segmento entre este, nos dé lo mismo que este entre este. Si se cumple esto, esto va a ser la proporción ideal, lo perfecto. Y a la hora de que yo les ponía esta X aquí como X al cuadrado, decía, ¿y cómo encontramos el valor de X? Nunca faltaba que decía la chicharronera. De algo sirve la chicharronera. Y entonces ya encontrábamos quién era el número de oro, que es 1.618. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a encontrar esas proporciones en una obra de arte? Y ahí es donde viene nuestra plática del compás áureo. ¿Cómo construir un compás áureo? Les voy a platicar cómo hago esto. Yo lo que busco es, voy a dejar de compartir y mejor les voy a enseñar, sí, les voy a enseñar un compás que tengo aquí. Yo lo que mandé a hacer son estas, no sé si se ven, porque como es medio transparente, es un acrílico que mide 30 centímetros. Entonces mandé a hacer unas barritas de acrílico. Tengo aquí uno de madera que creo que se ve mejor. Ay, pero está muy grandote. Este es las tiras, ¿no? Unas tiras de acrílico de 30 centímetros y al dividir 30 entre 1.618 me da 18.54. Entonces, justo donde mide 18.54, les pedí que hicieran un orificio aquí. Entonces, tengo mis dos acrílicos, los uno, y les pongo les voy a poner aquí pongo uno de estas mariposas, un tornillito de mariposa, y este va a ser mi compás áureo. Lo atornillo. Es un compás áureo muy primitivo, pero funciona. Este es mi compás áureo. Como funciona es que esta abertura, si ustedes miden esto y lo dividen entre esto, les va a dar 1.618. ¿Sí? Entonces, esto era ideal para las obras de arte que escogían los alumnos. Yo les decía, voy a ver si lo ven. Tengo una obra de arte, entonces les decía, abran su compás áureo. Sí, sí se ve. De aquí a acá, y luego volteen su compás y tracen aquí, encuentro este punto arriba y abajo y trazo la recta. Y luego la abertura la pongo de aquí a acá y trazo aquí una recta. Lo mismo hago midiendo al lado y luego aquí. Y entonces, al trazar estas rectas, al trazar aquí una recta y aquí la otra, el punto de intersección se le conoce como un punto áureo. Ellos hacían, eso lo hacían en clase, ahí se pusieron a hacer su diagramación. Después en la clase de arte hacían su diagramación en un acrílico, con lo malo es la luz que no se ve, ¿verdad? En un acrílico y luego lo ponían aquí encima. Voy a volver a compartir pantalla. Y entonces aquí está, ¿no? Son las dos tiras de acrílico y justo en la medida de esto entre 1.618, ahí se pone el tornillito y tengo un compás áureo muy primitivo. En internet me encontré uno más bonito, me encontré este. Y hay muchos tutoriales, en YouTube hay muchos videos de cómo hacer un compás áureo. La verdad estuvo muy sencillo de hacer, mandé a hacer 40.
y se mandan a hacer en estos lugares donde hacen cortes con una impresora láser y quedaron muy bien. Mandé a hacer 40, no, les digo, no queda muy exacto, pero les da una idea a los alumnos dónde puede haber algún punto áureo. Ya después hacían sus medidas con regla, las hacían perfectos. Pero bueno, este compás áureo me gustó mucho porque si ustedes ven esta abertura, entre esta les va a dar 1.618. Entonces ahí encuentran luego los puntos áureos. Entonces miren, aquí les voy a dar un ejemplo de las diagramaciones que hacían. Les decía, miden aquí a lo largo y luego voltean el compás y trazan estas rectas. Y entonces yo les decía a los alumnos, ¿qué ven ahí? Si se fijan, esta parte, estas dos partes son oscuras y estas dos son claras, ¿no? Y obviamente aquí en el centro está el embarazo de esta mujer, ¿no? Como que el artista quiere resaltar esa parte. Está, bueno, creo que está cortado, pero si se fijan en este rectángulo formado por los puntos áureos, está todo el cuadro y bueno, en el centro no hay más que decir, ¿no? Aquí hay otros ejemplos. En al encontrar este punto áureo, nos da justo en las manos de la mujer que está cocinando, ¿no? Entonces es la parte que quiere resaltar. Entonces los alumnos, bueno, encontraban 1000 cosas y luego aparte pueden hacer diferentes diagramaciones. Aquí lo hacen en diagonal. Abren el compás áureo de aquí a acá y la abertura, otra creo que corresponde a esta y encuentran este punto áureo justo donde está la cámara fotográfica. Los alumnos no saben cómo disfrutaban trabajar con esto. Bueno, acabaron midiéndose así de que, ay, mira, yo soy perfecto porque se medían aquí la nariz y la frente. Bueno, inventaban cómo medirse y encontraban muchas formas. O sea, desde este rectángulo áureo pueden volver a medir y a buscar otro punto áureo, en fin. Encontraban muchas cosas muy, muy interesantes en sus obras. Y yo les decía, miren, si yo supongamos que yo veo un árbol muy lindo y le quiero tomar una fotografía, el atardecer, y capaz que tomo la foto y queda muy linda, pero si llega un fotógrafo profesional y toma la foto del mismo árbol a la misma hora, con el mismo atardecer, les aseguro que su fotografía va a ser espectacular, porque tanto los pintores como los fotógrafos como que ya tienen un chip aquí del punto áureo, ¿no? De los puntos áureos. Y miren esta foto, me encontré esta en internet, miren qué bonita. Y al hacer la diagramación, justo da en esta recta la persona y justo adentro de este rectángulo está la montaña, ¿no? Los alumnos, bueno, sí es sorprendente. Y algo muy curioso, una alumna trabajó un cuadro de Mondrian, esos que son de cuadros y colores, y me decía, no encuentro nada de simetría, ni de áureo, todo queda fuera. Y dentro de su plática, cuando ella habla de la vida de Mondrian, ella dice que Mondrian era un rebelde ante toda la parte artística. Yo decía, pues ahí está, ¿no? O sea, no quería que fuera nada áureo, nada simétrico, nada. Entonces, era muy interesante porque los alumnos luego ellos sacaban sus conclusiones, o sea, no eran conclusiones que encontraban en internet, ¿no? Ellos mismos sacaban sus conclusiones. Les traigo aquí unos videos. No tengo mucho material porque yo ya no trabajo en esta escuela. En la escuela se quedaron todos los videos. Encontré estos en YouTube, entonces traigo aquí una muestra de los videos. Pero antes quiero comentarles de esta frase que me encontré que dice, la geometría tiene dos grandes tesoros. Uno es el teorema de Pitágoras y el otro es el número áureo. Uno se puede comparar con una medida de oro y el otro a una piedra preciosa. Y eso lo dijo Kepler.
Entonces, les quiero dar una muestra de lo que hicieron los alumnos, de los trabajos que hicieron. Hay que tomar en cuenta que son temas que a ellos les interesa, y cuando les interesa algo, hacen cosas maravillosas. Yo les pedía que el video estuviera musicalizado, lo cual eso hacía que los alumnos se adueñaran más de la obra, porque buscaban una música que les dijera lo mismo que les dice la obra. Tenía que estar justificada la musicalización, entonces de repente me ponían un Picasso con un heavy metal, lo cual es muy interesante, ¿no? Creo que muchos alumnos llegaron a sensibilizarse muchísimo. Entonces, les voy a pasar estos dos videitos. ¿Cuál les pasaré primero? Me dicen si se... Ay, nada más dejen no sé por qué. Empieza acá. Me dicen nada más si se escucha. Sí, sí, se oye. Ah, sí se oye. Ah, déjenles comento algo. Los videos, les decía, los trabajos los hacían en equipos de 2 o de 1. Pero lo curioso es que luego ellos actuaban. Ellos como que querían dar su interpretación de la obra y la actuaban. Y la actuaban entre ellos mismos, entre sus amigos. Entonces, son los mismos alumnos que están actuando, pero el trabajo era de uno de ellos, pero todos ayudaban. Entonces, bueno, dejo el video correr. Ay. La historia comienza en el siglo XIX, cuando Italia, tras el Congreso de Viena, estaba dividido en varios estados que dependían directamente del dominio de los Habsburgo de Austria. En algún rincón de la antigua Italia se encontraba el pintor Francesco Hayez. Nacido en Venecia, Hayez es un reconocido artista romántico, interesado principalmente en temas políticos e históricos, así como la búsqueda de la verdad. Era 1859, cuando le dieron una excelente noticia. Él sería encargado de representar con su talento una alianza anti-austriaca con Francia, la cual cambiará para siempre la historia de Italia, logrando su unificación de una vez por todas. Entremos en su cabeza. Pero ¿cómo le haría Hayez para representar aquella alianza?
Bueno, ese fue uno de los... Ay, Dios. Ay, espérenme por... Pues ese fue uno de los videos. ¿Cómo quito esto? Ese fue uno de los videos. Vamos a ver el otro. Ay, ¿cómo quito el YouTube? Ay, Dios. Perdón, no me deja quitarlo. Bueno, ese fue uno de los videos. Obviamente son temas que a los alumnos les interesan, ¿no? Entonces, sí se adueñan de la obra. Déjenles digo que los que hicieron, los personajes que interpretaban a Francia e Italia, eran los típicos noviecitos que eran novios desde la secundaria, los novios eternos. Entonces, un tantito. Los novios eternos y pues tenían que salir en la obra, ¿no? Les voy a poner el otro video. Es un poco más artístico este. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était un... Es casi imposible separar una pieza de arte del contexto histórico-social de su autor, que en el caso de Remedios Varo indudablemente la ha determinado. Sin embargo, en el caso de Las hojas muertas, composición pictórica de 1956, es difícil decir si es su entorno o ella misma quien la determina. Las hojas muertas está definido por un claro estilo surrealista, al igual que el resto de los trabajos de Remedios, pero sus primeros acercamientos a este movimiento fueron mucho antes de que realizara esta composición. Nacida en España, Varo conoció por primera vez las vanguardias al estudiar en la Academia de las Bellas Artes de San Fernando, mismo lugar donde conoció a su primer esposo, Gerardo Lizárraga. Remedios y Gerardo fueron compañeros de estudios y muy buenos amigos, incluso después de su separación. $200 años de crisis española culminan en una guerra civil, siendo este probablemente uno de los episodios de más conflicto en la historia de España. En este periodo conoce al antifranquista Benjamín Peret. Y juntos deciden huir de España. Llegan a la que en ese tiempo sería mejor conocida como la capital del arte, París. Cosmopolita es la palabra que describe más acertadamente a París de esta época, una ciudad que estaba siendo cuna de las principales representaciones y que seguía atrayendo artistas de todo el mundo. Pronto se convirtió en un símbolo a nivel internacional de las nuevas vertientes que se estaban dando tanto en lo artístico como en lo cultural. Y así fue como Varo, siendo aún una artista novata y sin un estilo definido, se introduce al surrealismo, corriente que habría de marcar todo su trabajo posterior, convirtiéndola en una de las mayores representantes de esta misma vertiente. El surrealismo nació como una respuesta al dadaísmo, movimiento previo que constituyó una verdadera protesta contra la razón. Sin embargo, se trataba de un estilo que resultaba poco práctico y al cual no muchos le encontraron intencionalidad. Los artistas, al no aceptar el Dada, tuvieron que buscar una nueva manera de expresar la parte subconsciente del ser a través del arte.
Inspirado por la búsqueda de la liberación creativa para romper todos los estirpes de épocas anteriores, el poeta André Breton, en 1924, publica el primer manifiesto surrealista. Se basa en las teorías del psicoanálisis de Sigmund Freud. El manifiesto plantea que el arte debe liberarse del racionalismo para dar rienda suelta a la imaginación, el mundo de los sueños y el subconsciente. El surrealismo también se dio en el cine, con artistas como Luis Buñuel. Su obra maestra fue Un perro andaluz, película que hizo en colaboración con Salvador Dalí. Por su importancia, este video está basado en esa misma película. El surrealismo se alimenta del simbolismo, y este es el primer elemento que marcó la tendencia de Varro hacia esta corriente desde el momento en que llegó a París. Aunque en realidad la intención inicial de Varro y Peret no era permanecer en París, pero tienen que hacerlo debido a motivos que expresa el mismo Peret en una carta dirigida a Breton. Nos ha hecho dar vueltas de semana en semana para finalmente negar toda posibilidad, alegando que yo deseo ir allá por razones políticas y que mi pasado en ese terreno no le permite confiar en mí. A causa de esta imposibilidad de partir, Remedios y Benjamín comienzan su vida en París, pero su estancia en esta ciudad no se extendió mucho, ya que, tomando el patrón de vida fugitiva, en 1941, con la invasión del ejército nazi a París, Peret y Varro encuentran la posibilidad de huir. Así es como llegan a América, al único destino posible para ellos, México. A partir de su llegada, su trabajo se vuelve mundialmente famoso, gracias a exposiciones que realizó en colaboración con otros grandes pensadores de la época, como Octavio Paz o Eva Silverio. Incluso conoció a la famosa pareja de Diego Rivera y Frida Kahlo. Vine a México buscando la paz que no había tenido ni en España, la España de la Revolución, ni en Europa, la de la terrible guerra. Para mí era imposible pintar en medio de semejante angustia. Es indudable que Peret amaba a Remedios, ya que todos sus libros están dedicados a ella. Sin embargo, en 1947 se separan. Se dedica nuevamente a hacer trabajos comerciales. Así pasa un par de años hasta que conoce a Walter Gruen, un refugiado político quien sería su tercer y gran amor. Deciden rehacer su vida juntos y deja los trabajos publicitarios y su vida anterior para, como ella decía, pintar en serio. Veo que definitivamente he dejado de pertenecer a estas gentes y a estas cosas que no me interesan. Gran cosa hay que mi vida, no solo material o sentimental, sino también intelectual, está ahí, en esa tierra que sinceramente amo con todas sus fallas, defectos y calamidades. En Las hojas muertas utiliza imágenes que parecen ser extraídas de sueños y que nos dan la sensación de estar viendo otro mundo. Las hojas muertas resulta una composición muy interesante de ver, incluso sin conocer el contexto de su artista. Es una pintura que, como es común en los cuadros de Remedios Varro, nos deja la sensación de estar viviendo una experiencia mística y transmite melancolía y nostalgia. Nos muestra a una mujer de larga cabellera naranja y trenzada que se encuentra sentada en un banquillo. Ya ha puesto un vestido verde y largo que le cubre el resto del cuerpo con la excepción del cuello, pecho y manos, las cuales están sosteniendo una bola de hilo una, mientras que la otra está extrayendo ese mismo hilo del interior de una figura oscura que se sitúa frente a ella, inclinada. Del pecho de la sombra brota una puerta que se extiende hacia adentro, formando un pasaje, del cual salen volando dos aves, una blanca y más pequeña y una roja más grande. Estos dos personajes se encuentran en una sala sin color, fría y que nos transmite el sentimiento de vacío. A pesar de que sí hay un poco de mueblería, incluso un tapete que parece estar hecho de plantas, son del mismo color que el resto de la sala, por lo que no llenan de ninguna forma el espacio. Uno de los aspectos de las obras de Remedios que más las caracterizan es que están realizadas bajo estrictos estándares matemáticos, lo que se debe a los amplios conocimientos que tenía ella en esta materia. Por esto, cuando hacemos una diagramación, encontramos que esta no es una excepción y que está compuesta por diversas líneas verticales que en dos de los casos coinciden a la perfección con los puntos áureos, los cuales se encuentran en donde estaría la boca de la sombra y en la bola de hilo que la mujer extrae,
lo que nos deja claro que son los dos elementos en donde debemos poner nuestra atención. Tomando en cuenta estos elementos, entiendo que se trata de una mujer que enreda el hilo de la vida, extrayéndolo de lo que ya no es más que una sombra, que aún tiene vida pero poco a poco la abandona, como las aves que se van volando. Esta sombra representa algo pasado, a lo que la mujer le quita vitalidad para convertirlo en no más que un recuerdo, dejando las hojas muertas como único residuo de lo que alguna vez fue. Creo que la mujer de la pintura representa a la misma Remedios, separándose de su vida interior y convirtiendo lo que antes le parecía tan vivo y real en simples recuerdos, extrayendo todo rastro de vitalidad de lo que alguna vez fueron grandes amores, una vida de fugitiva que, en su tiempo, estaba dispuesta a llevar, o incluso de los ideales de un movimiento del que ya no se sentía parte. Pienso que Las hojas muertas fue la forma a través del arte que encontró ella para despedirse de ese pasado, para dejar ir esas hojas muertas. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir, jour après jour. ¿Sabías que existe un libro? Bueno, pues esa es una muestra de, creo que realmente es muy curioso. Yo coordinaba este proyecto. La parte de matemáticas siempre era muy corta porque era muy chiquita, ¿no? En la primer video vimos las diagramaciones, se me hizo muy original que usara luz, o sea, rayos de luz para hacer la diagramación. No cumplía con lo que pedíamos, o sea, lo que queríamos eran los puntos áureos, era muy difícil, pero sí entregaban una diagramación de su obra, les digo que con el acrílico, y en el video realmente presentar la diagramación era muy complicado, pero se lograba muy bien, y creo que es bien importante, para mí es muy importante estos proyectos interdisciplinarios en donde no estamos peleados con el arte, con la música, con la filosofía, con la literatura. Creo que nos podemos compaginar muy bien. Y yo siento que tuvimos muy, muy buenos resultados con esto. Pues esto es lo que les quería platicar, cómo podemos hacer. Alguien me decía que los alumnos podían hacer su mismo compás áureo con esta técnica haciéndolo de cartón. Pasa es que es así como que lo usan y lo desechan, ¿no? Pero hacerlo de acrílico o de madera queda muy bien. Pues eso quería comentarles. No sé si tengan algún comentario o pregunta. Muchísimas gracias, maestra Clara. ¿Cuánto tiempo tenían para hacer su trabajo? Empezábamos, creo que en noviembre les platicábamos a los alumnos y en febrero, a finales de febrero, tenían que entregar los videos. Normalmente nosotros en marzo hacíamos una presentación, escogíamos los mejores videos y ese día me prestaban en la tarde el auditorio y hacíamos un evento en donde invitábamos a los papás porque eran tan buenos trabajos que dijimos, esto lo tienen que ver los papás. Entonces escogíamos 5 o 6 videos. En la tarde los presentamos en el auditorio y presentábamos hacíamos toda una exposición de las cajitas de los videos, las portadas y de las diagramaciones. Y eso era en marzo. Entonces era de noviembre, y eran como 3 meses más o menos. Sí, le pregunto porque eso pasa mucho con los trabajos de video. Se consume muy rápido el tiempo, ahorita que nos pasaron los videos 2 minutos o 3, 4 minutos, pero eso implica una inversión, porque además los muchachos están actuando, están presentando lo que hicieron plásticamente, pero eso implica muchas horas de trabajo antes de llegar ya al resultado final, ¿no? Está muy bonito su proyecto, maestra, muchas gracias, y gracias por explicarnos el compás áureo.
Ah, no, ¿de qué? No, gracias por animarme a hacerlo. Sí, había toda una especificación. El video no podía durar más era entre 3 y 4 minutos o algo así, el video. Y llegaron a pasar cosas muy curiosas. Esto se iba conociendo año tras año. Llegaron, si se fijaron, los trabajos los hacían solo una persona, porque decían, es que es mi obra, no la quiero compartir con nadie. O sea, los alumnos en verdad se adueñaban. Y creo que el hacer esto del compás áureo y buscar las simetrías hacía que los alumnos más se adueñaran de la obra. Entonces, sí, tuvimos muy buenos resultados con este proyecto. No sé si tengan algún otro comentario. ¿Usted ahorita ya no está trabajando en alguna otra prepa? No, ya salí de ahí de la prepa donde yo estaba para trabajar con el SUMEM y ahorita ya estoy con el doctor Falconi. Sí, ya no estoy dando clase en prepa. Sí lo extraño. Ya. Sí lo Sí, extraño. porque estando allí sí se presta para que siga aplicando ese tipo de trabajos con los muchachos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, la vida me llevó para otro rumbo y ya estamos haciendo otras cosas. Sí, Leti. Sí, buenas tardes a todos. Sí, a mí lo que se me ocurrió cuando estabas presentando los videos es que pues se puede, por ejemplo, en los concursos interpreparatorianos, ¿no? A mí este año fue así un poco rápida la elección de los concursos que se pudieron pues proponer, pero por ejemplo para área 4, y digo para otras también, pero en específico, pues un video, ¿no? Así que cumpla con ciertas características, yo creo que podría ser también muy buena opción. Y bueno, y eso implica que también el trabajo de nuestra parte como profesores, pues de ir construyendo esas bases, ¿no? Para ese concurso, las rúbricas, o sea, cómo lo vamos a evaluar, o sea, el convocar a una actividad de este tipo, atrás, como decían, lleva trabajo de otros sectores también, ¿no? Es el de los alumnos, pero también es el de nosotros que podamos concretar esas bases, ¿no? Y yo pues seguramente les voy a proponer esta modalidad, ¿no? de concurso para los chicos de área 4. Sí, y a los alumnos les gusta mucho hacer su video. La primera vez, y es muy curioso cómo fue cambiando duró 10 años el proyecto. En estos 10 años, al principio me decían, oye, tenemos que salir nosotros. Ellos lo que querían era presentar un PowerPoint y que no salieran ellos, ¿no? Y ahorita, con tantas selfies que se toman los chavos, ahorita querían salir y querían salir los amigos, ¿no? Entonces, fue cambiando mucho el proyecto. Ahorita a los alumnos les encanta hacer videos, les encanta salir en videos, tomarse fotos. Entonces, creo que es una muy buena idea. Y vi estuve buscando ahorita en internet, hay muchos videos donde buscan proporción áurea, no nada más en obras de arte, en logos de Twitter y Apple y todas esas. Yo creo que pueden encontrar grandes cosas los alumnos con el compás áureo. Sí, gracias, Leti. ¿Algún otro comentario? Pues creo que fue una presentación corta. Nada más les quería compartir esto. Y pues esto sería todo. Y tenemos nuestra próxima reunión el 9 de febrero. El profesor Luis Guillermo de la Rosa va a dar la plática La construcción de los 17 grupos cristalográficos en el plano con GeoGebra. Entonces, pues nos vemos el 9 de febrero. Y pues muchas gracias, gracias profesor Moisés por animarme a hacer esto. También le quería decir, maestra, porque seguramente estaba muy ocupada explicándonos toda su presentación, que normalmente usted nos lee los comentarios en el chat a los que exponemos, pero hay muchos comentarios sí. que le... Ay, gracias.
Perdón, no tenía prendido mi micrófono, maestra. Lo que le quería decir es que usted normalmente siempre nos apoya cuando estamos presentando, Ajá. leyéndonos los comentarios del chat, pero ahorita yo creo que estaba usted ocupada y tal vez no los vio. Tiene muchos comentarios muy Sí. positivos de todo lo que nos platicó. Ay, muchas gracias, lo voy a leer. Sandra dice, gracias por compartir, me gustó muchísimo la forma en cómo lo abordas. Gracias, Sandra. Excelente exposición, muchas gracias. Gracias, maestra Nora. A veces solo con presentar el trabajo de manera creativa logramos que se emocionen. Sí, y yo creo que, o sea, yo tuve que salir del programa, o sea, yo dije, tengo que enseñarles a derivar e integrar, que creo que no es lo que a ellos les sirve. Eso no va a hacer que volteen a ver las matemáticas y se reconcilien con ellas, ¿no? Entonces, casualmente cuando salí de la prepa fue cuando hicieron el cambio de programa. Entonces ya no me tocó explicar proporción amplia cuando debía de haberlo hecho. Pero sí es cierto, cuando hacemos algo, sobre todo, maestra Rocío, sobre todo voltear a ver los intereses de los alumnos, que eso lo hemos platicado en las últimas sesiones que hemos hablado de matemáticas y arte. Hay que voltear a ver qué les gusta a los alumnos. Nos platicaban en alguna de las presentaciones que a los alumnos les gusta dibujar, ¿no? Entonces, pues vamos a enseñarles que algo dibujen y ahí podemos sacarle jugo. Sí, me felicitan, muchas gracias. Ay, ya se me atoró esto. Muy bonito, muchas gracias, muy interesante. Una plática enriquecedora, gracias. Nos da la oportunidad de innovar, muchas gracias. Gracias por compartir, gracias. Una petición también, porque hay profesores que entraron un poco después de la 1. Si puede, por favor, creo que la maestra Nora tenía a la mano la liga de las sesiones, de los videos de las sesiones anteriores, porque hay profesores que también preguntan por la liga. Gracias, maestra Nora. Sí, gracias, Leti. Sí, ya puso la maestra Nora. Muchas gracias, maestra Nora, por su apoyo. Puso la liga, ahí está la página de Integrando. Ahí en la parte de actividades hay una que dice seminario y ahí están todas las sesiones grabadas desde el 2019 que iniciamos, vienen por años, ahí están. Muchas gracias, maestra Nora. Y gracias a todos, gracias por sus comentarios. Y gracias por animarse a compartirnos su trabajo, maestra. Gracias, Moisés. Gracias, profesor Moisés. Gracias. Pues que coman muy rico, tengan un buen fin de semana y nos vemos el 9 de febrero. Muchas gracias y gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por sus comentarios. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Y voy a dejar de grabar. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.